Bueno, yo le contaba que esta mañana hubo ahí en el CCM, en el Teatro Municipal, este panel de periodistas, la mirada de la mujer en los medios. Y yo le decía que me pareció un tema muy importante para que las mujeres, las colegas, las queridas amigas y colegas periodistas puedan dar su punto de vista, ¿no?, sobre este tema. ¿Cómo es la mujer con el medio? ¿Cómo se relaciona? ¿Mm? Y ahí estuvieron debatiendo y dando su punto de vista las amigas y colegas Elena Corbalán, Atenia Nieto, y también estuvo la señora María Eugenia Rocha Alfaro, una querida amiga y colega. Me dice la producción que la tengo a María Eugenia Rocha Alfaro en línea, así que le voy a dar la bienvenida, le voy a agradecer que charlemos sobre el tema un rato acá en 7 PM. Hola Maru, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Gracias No, por el interés. gracias a vos por participar de 7 PM y hacernos llegar, comentarnos cómo fue el panel ese de esta mañana ahí en el Teatro Municipal. Me parece muy interesante el tema. Contanos, por favor, Maru. Sí, la verdad que el panel se hizo bastante rico, ¿no? Con la asistencia también de muchas mujeres que habían así en el Teatro Municipalidad, de la Municipalidad. Bueno, fuimos invitadas por la subsecretaria Irma Silva, ¿no? Que Ujú. organizó todo un evento porque si bien estaba este panel con periodistas, hubo mucha música, y mucha poesía también, ¿no? Y letras. Y entre medio, bueno, entramos nosotras a plantear y a plantar también las distintas posturas que tanta falta nos hace en realidad a quienes hacemos medios, a quienes trabajamos en los ámbitos de la comunicación, que es también plantar un poco sobre lo que la práctica periodística, ¿no? Ujú. De hecho, Elena Corbalán y Natalia Nieto hicieron mucha referencia a el trabajo periodístico, las presentaciones de noticias, los tipos de información, cómo son abordados, qué cantidad de información se aborda sobre las mujeres, según obviamente informes que están planteados a nivel mundial, que en Argentina hay muy poco porque solamente muchas veces alcanzan estos informes a Buenos Aires. En Salta hace muchos años atrás con la colega, la profesora Marisa Vázquez, habíamos realizado juntas un estudio exploratorio, digamos, ahondando un poco sobre la situación laboral, la situación de la práctica, ¿no?, de las Ujú. mujeres dentro de los medios de comunicación. Y bueno, la desigualdad está latente, no es, digamos, no es la única profesión que tiene estas cuestiones, y digo desigualdad porque en realidad en las mujeres recae muchísimo el tema de el cuidado de la familia, de los Claro, niños, las claro, tareas claro. domésticas, y esto es, digamos, un tema que nos lleva a tener como muchos trabajos, además del que tenemos afuera de casa o de los trabajos que tenemos afuera de casa, ¿no? Ujú. Entonces hacer como todo un replanteo y en el que muchas mujeres nos encontramos, por no decir de todas, porque más allá de la profesión que tengamos, en ese punto es el punto, ¿no?, de encuentro que es lo cotidiano. Ujú. Eh, y esto, digamos, con la sola intención de reflexionar, ¿no?, qué es lo que ocurre en la vida cotidiana también y cómo intervienen los medios de comunicación allí. De hecho, bueno, ese fue el tema que yo planteé específicamente y que en realidad vengo trabajando hace muchos años ya a partir de columnas sobre género, analizando las canciones musicales, las canciones de Camilo Sesto, que de hecho esta mañana escuchamos Valeria Lynch, escuchamos Camilo Sesto, escuchamos muchas canciones de amor, ¿no? Ujú. Y analizando también las telenovelas, ¿no? Toda esa producción audiovisual y cómo todo ese engranaje de mandatos, de estilos, de estereotipos, de cómo tiene que ser la mujer, es la que no solo se nos vende, sino la que queda impregnada y desde muy pequeñas y desde muy pequeños vamos creciendo o que el amor tiene que ser de una determinada manera, o que el hombre tiene que ser y responder a determinados patrones, o que la mujer tiene que ser de una determinada forma, y construimos una sociedad que hoy está entrando, y desde hace rato, ¿no?, ha Ujú. entrado en una crisis muy profunda Ujú. que tiene que ver no solamente con la desigualdad, ¿no?, en los vínculos, y vínculos también muy tóxicos, sino también con
una situación de mucha violencia. Ujú. Y ahondar sobre estos temas con un público además bastante activo, que eso es lo que me sorprendió y me dio también mucha alegría, porque había muchas mujeres de barrios que empezaron a preguntar, porque pudimos obviamente hablar de las leyes, hablar de los derechos que existen desde hace un tiempo, pero lo difícil que es también, ¿no?, lograr que se cumplan. Se generó todo un ambiente reflexivo, ¿no?, en torno Ujú. a estas situaciones, porque de alguna forma somos el espejo también de otras mujeres que quizás están en otro ámbito, que capaz que no tienen una carrera, pero han tenido los mismos problemas a la hora de salir a trabajar en su casa, de su casa, ¿no? De decir, bueno, tengo que parar la olla, tengo que salir de casa, ¿cómo hago? ¿Con quién dejo los chicos? Tengo que salir corriendo al trabajo porque la persona que me los cuidaba ya se tiene que ir, no puedo hacer otra cosa, y sentir toda una vida de situaciones que a las mujeres no son comunes, ¿no?, en lo Ujú. cotidiano, y que para los hombres es bastante más distinto, y ese es el planteo de desigualdad, ¿no? Ujú. Hoy hablábamos muy bien y decíamos, no es una lucha hacia el sexo masculino, ni es una lucha a ver quién tiene más poder, sino que es una tarea en realidad básicamente de poder empezar a construir otro tipo de vínculos y darnos cuenta que tenemos que empezar a formar un tipo de sociedad más sana, ¿no? Ujú. Y sobre todo más igualitaria. Cuando hablamos de igualdad estamos hablando del respeto a la dignidad humana, estamos hablando del respeto a los derechos de las personas, y de comprender que tras muchas situaciones de violencia hay que hacer eje, sobre todo en el foco informativo, en el contexto en el que se genera esa violencia. Digo esto porque muchas veces cuando se habla de los femicidios o cuando se habla de las mujeres violadas o de situaciones eh, que se espectaculariza en muchos de los medios de comunicación, el contexto de esa mujer que vivió esa situación de violencia y que llegó a lo mejor hasta la muerte, generalmente no se toca, ¿no? Se toca el prejuicio de saber si estaba vestida con algo corto, si había salido de Claro. noche, si Sí, tenía lo un primero que amante, si preguntan, ¿y salía, cómo iba vestida, no? claro. Lamentablemente, sí, sí, sí. Ahora, te escuchaba atentamente, Maru, y vos hablabas, ¿no? Qué bueno eso que me contaba, que escuchaban Camilo Sesto, escuchaban Valeria Lynch, y que veían telenovela. Hay una telenovela que en su momento fue un éxito enorme acá en la Argentina hace muchos años, que ahora nuevamente le está dando el canal Volver, creo que es, y que es Rosa de Lejos. Y Rosa de Esa que Lejos, vos digamos, yo me acuerdo haber visto algunas cosas, digamos, conozco la trama de cuando apareció, y por ahí me engancho en algún capítulo, alguna cosa así, y vos decís, ¿cómo ha cambiado aquel estereotipo que era la provinciana que llega, bueno, que se convierte en una gran costurera y todo lo demás? Digamos, a este tiempo particular, ¿no? Por eso me parece muy bueno esta posibilidad de ejemplificarlo de manera muy contundente, ¿no? De decir, bueno, la telenovela esta decía una cosa en su momento y mira cómo es ahora en esta realidad totalmente diferente, ¿no? claro, y además eso también habla, digamos, de un cambio de mirada, ¿no? O sea, Claro, que vos claro. antes, digamos, podás haberte súper enganchado y decir qué fabuloso que era esto, y la veas muchos va años Sí, después y te haga ruido, sí, claro, eh, claro. significa que ha generado, ¿no?, un cambio de mirada. Y eso hablábamos Exacto. hoy justamente con la gente, con las mujeres, de empezar a ser críticos, ¿no?, ante todo esas cosas que vemos, que oímos, que escuchamos, porque hay un montón de canciones también. Yo ponía el ejemplo de Camilo Sesto porque fue lo que esta mañana escuchamos, ¿no? Pero Ujú. hoy hay muchísima cumbia, muchísimo reggaetón, que lo único que hacen es hablar sobre el cuerpo de las mujeres, Sí, la claro. sexualidad, Sí, sí. de una manera, además de grotesca, bastante poco digna de una persona, ¿no? Claro, Digo, aparte, anda, aparte Maru, en los tangos particularmente, bien, si vos pones atención en los tangos, y digamos algunos tangos famosísimos, la propia mujer cantaba Tita Merelo, algún tango que decía, no sé, que le encantaba que el marido, la pareja, o lo que sea, de vez en cuando le dé una viavita, decía, ¿no? Que de vez en cuando le pegue, digamos, y era un éxito enorme ese tango en su momento, y hoy, bueno, provocaría un escándalo tremendo.
Exactamente. Claro, Bueno, claro. significa que algo vamos avanzando. No, sin lugar a dudas que sí, sin lugar a dudas que sí. Ahora, Maro, ¿cómo es la situación de la mujer en los medios? Y la verdad que es bastante desigual, ¿no? Porque hoy, bueno, las colegas y también comentamos las distintas experiencias que hemos tenido trabajando, ¿no? Por ejemplo, Elena contó cómo le costó primero darse cuenta que ella estaba siendo discriminada por ser mujer, por ejemplo, para acceder a un cargo de mayor, a un Claro, cargo ella de llegó a ser dirección, ¿no? directora de Radio Nacional en su momento, ¿no, Claro, Maro? Sí. pero ella en algún momento cuando formaba parte de un diario tenían que definir a un jefe, ¿no? En redacción, que era como lo más importante, Ujú, ella pensaba que también estaba en el equipo, digamos, dentro del grupo de hombres, ¿no? Que la mayoría eran hombres para poder acceder a ese cargo. Y ujú. en algún momento empezó a darse cuenta que no, que en ese cargo solamente estaban por definir a algún hombre, porque las mujeres no entraban, ¿no? Y bueno, contó cómo fue su experiencia y la lucha para poder definir cuestiones internas, definir, digamos, no solo el tema informativo, y eso también recalcaron y me pareció muy, muy interesante. Eh, Darse cuenta de esto implica un crecimiento, no es que nacemos sabiendo de estas desigualdades, ¿no? Sino que nos empezamos a dar cuenta en el camino. Natalia Ujú, también contó cómo desde muy pequeña había ingresado a trabajar en los medios y cómo al comienzo ya tampoco se daba cuenta que era o discriminada o a lo mejor, digamos, había tenido una situación de acoso en algún momento, y tenía que como mantener quizás una forma y aguantarse, que esa fue otra de las palabras que surgió dentro del contexto, o para poder frenar, tener que aguantar a lo mejor que bueno, que te diga algo y después hacerte la tonta, ¿no? ujú. Y dejar, o a lo mejor pasar, o empezar a ver cómo podías encarar esa situación de otra forma. Digamos, esto no es ajeno a lo que le pasa a un montón de mujeres, no Exacto. solo A mí en su momento alguna vez me tocó ser jefe de redacción de un medio gráfico y bueno, y obviamente trabajaban amigas, colegas, mujeres. Y bueno, tengo que decir que en buena hora siempre la relación que planteamos, más allá de la jefatura que yo tenía, era una relación de iguales, ¿no? Pero ahora ellas me contaban que en otros medios eso no se planteaba, no se daba, era como que se marcaba una diferencia muy acentuada y como que algunas tareas de periodística, hablo de medio gráfico, por ahí no se lo encomendaban a ellas, ¿no? Porque en otros lugares, porque decían, no, porque va a tener una mirada diferente, distinta, no le va a dar la objetividad que tiene que tener. Bueno, yo de creo hecho, que la eso hoy se información superó, en ¿no? política, la información en economía, y eso también lo Sí, tratan los claro. informes mundiales de medios, las noticias no las dan las mujeres periodistas Sí, y trabajan sobre eso. Y yo trabajé muchísimos años acá en la legislatura de Salta, sí, claro, claro. y digamos al comienzo, cuando yo recién empecé, que era muy, muy joven, yo recuerdo que no había mujeres Sí, periodistas. exactamente. Sí, sí, sí. Ha De hecho sido fue medio pionera todo en un ese campo, revuelo, Maru. que éramos 5 mujeres que Sí. entrábamos a hacer prensa, ¿no? Ujú, Y quienes hacían las coberturas y las crónicas parlamentarias y quienes hacían las coberturas políticas eran todos hombres. ujú. Después fue como modificándose un poco más, ¿no? Pero si uno va hoy y hace también un relevamiento de quién realiza la información política acá en Salta, en los medios más importantes, siempre es un varón, Sí, ¿no? sí, Siempre sí, es un sí, varón. sí. Ahora, Y en temas Maru, económicos ocurre lo mismo. Maru, ¿es impresión mía o a la mujer le cuesta incursionar en el rubro político, hablando del periodismo, ¿no? Porque son muy pocas aquellas que se animan a hacer política en los medios. Yo creo que falta por ahí un poco de mayor interés, ¿no? En poder adentrarse a todo un mundo que está hecho en base a las reglas de hombres, ¿no? Ujú, Trabajar en ámbitos políticos es acomodarse a un esquema masculino. ujú.
yo, por ejemplo, habiéndome salido y un tiempo después, a través de mi maternidad, me di cuenta cuánto había modificado mi forma, eh, quizás en el trato, en la vestimenta seguro, ¿no? En la vestimenta seguro, pues yo cambié mi forma totalmente de vestir cuando ingresé a trabajar en la legislatura, iba prácticamente tapada, para evitar cualquier tipo de situación, ¿no? Yo me acuerdo que en eso sí era muy cuidadosa, tratar de venir con cosas ajustadas, buscar, que quizás a lo largo del tiempo fui como, bueno, ya no sintiéndome tan rígida, pero al comienzo para mí ese fue todo un tema, ¿no? Cómo vestirme en un espacio donde era tan masculino. Claro, claro. Y uno va modificando las formas y los tratos, ¿no? Yo, después de haber dejado ese trabajo y haber incursionado en otras cuestiones, me di cuenta que sí, que tenía un montón de cuidados, que yo había tenido un montón de cuidados en ese ámbito, porque estaba siempre vinculada a hombres, ¿no? Para que no se malentiendan las expresiones o para que no se malentiendan una postura, tratar de pasar desapercibida, por ejemplo, ¿no? Desde la ropa y con otras cuestiones, para evitar, ¿no? Para evitar siempre alguna situación incómoda, que de hecho las tuve en un montón de ocasiones, pero para evitar siempre trataba, ¿no? De generar la menor o el menor indicio, ¿no? Lo digo en la ropa porque eso fue un tema que mucho después yo dije, ¿qué hacía con esta ropa cuando cambié? Dije, ¿cómo yo iba a trabajar con esto? Sacando sacos, sacando trajecitos, el camisa, y dije, ¿cuándo me puse esto? Bueno, claro, por ahí claro. era como lo más representativo, ¿no? Sí. Y bueno, adentrarse a un mundo o a un sistema político también tiene que ver con los horarios. Y eso es algo que yo escuché muchísimo en los barrios, en las peleas de muchas militantes mujeres, a la hora, por ejemplo, de armar las listas, ¿no? La queja era, ustedes arman la lista cuando nosotras no podemos ir, porque ustedes se juntan de noche en un café, donde saben que nosotros estamos con los chicos en la casa haciendo la comida. ¿Por qué claro, tienen que revisar la tarea escolar. Claro, tienen que revisar la tarea escolar. Me meto en un tema áspero, pero es muy real. Y de hecho también, yo me acuerdo que tenía otros horarios, o sea, terminaban las sesiones, y eso que cuando yo entré ya no eran tan largas, pero hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, al otro día quizás ir a las 9 de la mañana como tarde, estar hasta las 3 de la tarde, volver a las 6 y salir a las 10 de la noche. Digo, cuando sos una persona sin hijos o sin una familia que atender, quizás pueda ser más liviano, ¿no? Pero no, con la obligación en la casa es imposible, ¿no? Pero, ahora, exactamente, pero con hijos es otra cuestión. Exacto. Mira, me mandan un mensaje, ¿no? De esto que vos hablabas recién, de que escucharon canciones, que, bueno, como de alguna manera la cosificaban a la mujer. Me mandan un mensaje que dice, Porcel y Olmedo, o sea, Jorge Porcel y el negro Olmedo, Alberto Olmedo, hoy estarían presos si vivieran. Dice, vivían manoseando y acosando a las mujeres por TV. Claro, y bueno, fueron íconos, ¿no? Del humor en Ayer se cumplieron 30 años, ¿no? De la trágica muerte del negro Alberto Olmedo. Ayer se hicieron 30 años que se cayó del balcón. Bueno, ahí está, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí, es cierto, totalmente. Y de hecho yo creo que también, si Gerardo Sofovich hoy seguiría generando el tipo de programas, ¿no? Que generaba, hubiera tenido bastante más rechazo, ¿no? Eso significa que la audiencia también está como sensibilizada a otras cuestiones, ¿no? Exactamente. Bueno, Maru, para ir terminando, ¿hay conclusiones de esta ponencia que ustedes tuvieron, o mejor dicho, de la exposición que cada una hizo sobre este tema, que me parece realmente muy interesante, la mirada de la mujer en los medios? ¿Cómo podemos escuchar lo que dijo Elena, lo que dijo Natalia y lo que dijiste vos, Maru? En realidad me parece que se van a generar otros espacios. Ajá, bueno, en buena hora. Sí, de la gente que estaba ahí, fue un pedido así de que se generen, y sí, sería bastante interesante poder incursionar, porque yo concuerdo con una frase que dijo Irma Silva esta mañana sobre que los medios tienen que servir, ¿no? Y ser funcionales al empoderamiento de las mujeres. Exacto. Entonces hay que buscarle esa vuelta
que obviamente está vinculada al trato respetuoso, al trato digno, pero sobre todo al respeto de los derechos. Tengo otro mensaje, dice, basta de darle poder a las mujeres, ya es demasiado. ¿Mm? Que no, ¿Qué que no le todo. decía a ese? Digo yo que debe ser un S, no, no sé, o no creo que sea una esa. Debe ser un S. ¿Qué le decía a ese, Maru? ¿Por qué? Porque no me parece que sea una cuestión de poder, ¿no? Creo que tiene que ver con una cuestión de mostrar una realidad que a muchos les cuesta ver todavía. Pero también creo que si se pone a mirar un poquitito sus vínculos más cercanos, y este es un ejercicio que yo hago mucho en talleres que he visto, ¿no? Con periodistas en el interior, esas noticias feas sobre mujeres que hacen la descripción de cómo ha sido encontrada, de cómo estaba vestida. Yo le digo, bueno, cuando lean la noticia, léanlo con el nombre de su mamá. Claro, cámbienle el nombre. El nombre de su hermana, en voz alta. Es bueno eso. Y veamos cómo cambia, ¿no? Es bueno Hagamos eso. un poco de Sí. empatía. Claro. Hagamos un poco de empatía, porque claro, es muy fácil hablar, ¿no? Del otro que no conozco, de nadie. Pero si eso pasara acá cerca, exacto. Entonces creo que es hacer un poco este ejercicio, ¿no? Se avanzó mucho en el tema, pero yo creo que falta bastante, ¿no? Falta bastante. Yo recién hablaba con Laura Postiglione, con la doctora Laura Postiglione, del tema este del debate, ¿no? Que se va a empezar a dar con el tema de la despenalización del aborto. Y yo le recordaba, y te lo digo a vos también, Maru, de los 7 diputados nacionales que tiene la provincia, todos son hombres, todos son varones. No hay una mujer que más o menos de alguna manera puede entender un poco más este tema, ¿no? De lo que significa la despenalización del aborto. Sí, es bastante complejo poder abordar un tema tan sensible para la sociedad con 7 legisladores hombres, ¿no? Claro, y ya sentaron su postura, dijeron que están todos en contra, ¿no? Ahora, creo que eso es políticamente correcto decir eso, ¿no? Así como se dice ahora. Exactamente. Y sería políticamente incorrecto decir lo contrario. Exactamente. El gran problema es que en estas cuestiones que son políticamente correctas o incorrectas, están en juego la vida de un montón de mujeres. Exactamente. Los abortos ocurren. Exactamente. El aborto es una realidad, que lo queramos... Es una realidad que hay que abordarla de alguna forma. Exactamente. Si se abre un debate es importante. Maru, y que estos legisladores que nos representan puedan abrirse a escuchar también otras posturas y no cerrarse, digo, reunirse con las referentes locales, reunirse con las mujeres, con mujeres a lo mejor que han vivenciado estas situaciones o cómo se están trabajando, también puede ayudar, ¿no? También puede ayudar para hacer esta empatía que se decía. Absolutamente necesaria. Maru, un placer charlar con vos en esta tarde acá en 7 PM. Te agradezco como siempre la deferencia cada vez que te convocamos. Ahí está mi querida amiga. Dice, aquí muchas estoy gracias a vos, ¿no? Y a Dani por el contacto y por ayudarnos a difundir estos temas. Al contrario, te mando un beso enorme. Que estés muy bien, querida.